5 en el que nuestro héroe y nuestra heroína tienen una conversación de lo más interesante. Lucky iba andando por el pasillo, con la nariz arrugada mientras intentaba recordar dónde estaba el aseo más cercano cuando, de pronto, voló por el aire o al menos, dio un traspié y se dio de bruces, con un cuerpo grande, cálido y decididamente humano. No grite, dijo una voz que conocía. Señor Bridgerton. Santo cielo, aquello era muy raro. Lucky no sabía si debía asustarse. Tenemos que hablar, dijo él, soltándole el brazo. Pero cerró la puerta y se guardó la llave en el bolsillo. ¿Ahora? Preguntó Lucky. "Eh". Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, se dio cuenta de que estaban en la biblioteca. ¿Aquí? Y entonces se le ocurrió una pregunta más pertinente. ¿A solas? Él frunció el ceño. No voy a aprovecharme de usted, si eso es lo que le preocupa. Lucky notó que se le tensaba la mandíbula. No había pensado que él fuera a aprovecharse de ella, pero tampoco hacía falta que hiciera que su honorable comportamiento sonara como un insulto. Bien. ¿Y de qué se trata? Preguntó. Si me sorprenden aquí en su compañía, se armará un buen revuelo. Estoy, prácticamente, comprometida. ¿Sabe? Lo sé, contestó él, con ese tono, como si ella se lo hubiera dicho una y mil veces, cuando en realidad estaba segura de no haberlo mencionado más de una vez. O quizá dos. Bueno, lo estoy, rezongó, sabiendo que se le ocurriría la réplica perfecta 2 horas después. ¿Qué está pasando? Preguntó él. ¿A qué se refiere? Dijo ella, aunque sabía muy bien de qué estaba hablando. A la señorita Watson, gruñó él. ¿A Hermione? Como si hubiera otra señorita Watson. Pero así ganaba un poco de tiempo. Su consejo, dijo él, traspasándola con la mirada, ha sido un fracaso. Tenía razón, desde luego, pero ella había confiado en que no lo notara. Sí, dijo, y le miró con recelo cuando cruzó los brazos. No era un gesto muy acogedor, pero Lucky tenía que reconocer que le sentaba bien. Había oído decir que tenía fama de alegre y jovial, cosas ambas que no veía por ninguna parte en ese momento, pero, en fin, como decía el proverbio, no hay furia en el infierno como la de una mujer despechada. Imaginaba que no hacía falta ser mujer para sentirse un poco dolido ante la perspectiva de un amor no correspondido. Y mientras miraba indecisa su bella cara, se le ocurrió que seguramente el señor Bridgerton no tenía mucha experiencia en amores no correspondidos. ¿Quién iba a decirle que no a aquel caballero? Aparte de Hermione. Pero ella había dicho que no a todo el mundo. El señor Bridgerton no debía tomárselo como algo personal. Lady Lucinda, dijo él, esperando una respuesta. Por supuesto, dijo, y deseó que él no pareciera tan grande en aquella habitación cerrada. Claro, claro. Él levantó una ceja. Claro. Lucky tragó saliva. Él hablaba en un tono vagamente indulgente y paternal, como si la considerara graciosa, pero insignificante. Lucky conocía bien aquel tono. Era el preferido de los hermanos mayores, el que usaban con sus hermanas pequeñas, y con cualquier amiga a la que llevaran a casa a pasar las vacaciones escolares. Odiaba aquel tono. Pero de todos modos dijo, estoy de acuerdo en que mi plan no ha resultado ser el mejor modo de proceder, pero no estoy segura de que otra cosa hubiera dado mejores resultados. Aquello no parecía ser lo que él quería oír. Lucky se aclaró la garganta. 2 veces. Y luego otra. Lo siento muchísimo, añadió, porque, en efecto, se sentía fatal, y sabía por experiencia que una disculpa siempre funcionaba cuando una no sabía qué decir, pero de veras creía que... Me dijo usted, la interrumpió el que se ignoraba a la señorita Watson. Yo no le dije que la ignorara. Claro que sí. No, no, nada de eso.
Le dije que se alejara un poco, que intentara que no se notara tanto el entontamiento. Aquella palabra no existía, pero a ella no le importó. Muy bien, contestó él, y su tono pasó de la leve indulgencia de un hermano mayor a la condescendencia pura y dura, si no debía ignorarla. ¿Qué cree usted exactamente que debería haber hecho? Bueno, se rascó la nuca, que de repente le picaba como si tuviera una urticaria horrorosa. O tal vez fueran solo los nervios. Casi prefería la urticaria. No le gustaba mucho el mareo que empezaba a notar en el estómago, mientras intentaba dar con algo razonable que decirle. Es decir, aparte de lo que he hecho, añadió él. No estoy segura, farfulló ella, no tengo mucha experiencia en estas cosas. Vaya, no me diga. Bueno, valía la pena intentarlo, replicó ella. Bien sabe Dios que, tal y como iba, no estaba consiguiendo nada. La boca del señor Bridgerton formó una línea, y ella se permitió una sonrisita satisfecha por haber puesto el dedo en la llaga. Normalmente no era una persona mezquina, pero la ocasión parecía propicia para felicitarse un poco a sí misma. Muy bien, dijo el crispado, y aunque ella hubiera preferido que se disculpara y luego dijera expresamente que ella tenía razón y él se equivocaba, Lucky suponía que, en ciertos círculos, muy bien podía interpretarse como el reconocimiento de un error. Y a juzgar por la cara del señor Bridgerton, no iba a conseguir nada más. Ella sintió majestuosamente con la cabeza. Le pareció lo mejor. Si se comportaba como una reina, quizá la trataría como tal. ¿Tiene alguna otra idea brillante? ¿O no? Bueno, dijo ella, haciendo como si a él le pareciera importante la respuesta, no creo que la cuestión sea qué hacer, sino por qué lo que ha hecho no ha funcionado. El parpadeo. Nadie ha renunciado nunca a Hermione, dijo Lucky con un toque de impaciencia. Odiaba que la gente no entendiera lo que quería decir a la primera, su desinterés solo hace que redoblen sus esfuerzos. Es bochornoso, la verdad. Él parecía vagamente ofendido. ¿Cómo dice? Usted no se apresuró a decir ella. Me quita usted un peso de encima. Lucky debería haberse ofendido por su sarcasmo, pero el sentido del humor del señor Bridgerton se parecía tanto al suyo que no podía remediar que le gustara. Como le iba diciendo, continuó, porque no le gustaba irse por las ramas, nadie parece admitir nunca la derrota y volverse hacia una dama más asequible. En cuanto se dan cuenta de que todo el mundo la desea, parecen volverse locos. Es como si no fuera más que un premio que hay que ganar. No para mí, dijo él con calma. Ella le miró bruscamente, y se dio cuenta al instante de que el señor Bridgerton decía en serio que para el Hermione era mucho más que un premio. Le importaba realmente. Lucky no sabía por qué, ni cómo había sucedido aquello, porque él apenas conocía a su amiga. Y Hermione no se había mostrado muy comunicativa en sus conversaciones, aunque nunca lo era con los caballeros que la cortejaban. Pero al señor Bridgerton le importaba la mujer que era en el fondo, y no solo su cara. Perfecta. O, al menos, eso creía él. Lucky asintió lentamente mientras intentaba asimilar todo aquello. Pensé que, quizá, si alguien dejaba de revolotear a su alrededor, Hermione sentiría curiosidad. Y no es que Hermione crea tener derecho a todas esas atenciones, se apresuró a asegurarle, muy al contrario. Para serle sincera, casi siempre son un fastidio. Sus halagos no conocen límites. Pero el señor Bridgerton sonrió solo un poco al decir esto. Nunca se me han dado muy bien los halagos, reconoció ella. Eso parece. Ella sonrió con ironía. Él no había pretendido que sus palabras sonaran como un insulto, y ella no iba a tomárselas como tal. Entrará en razón. ¿Usted cree? Sí. Tendrá que hacerlo. Hermione es una romántica, pero comprende cómo funciona el mundo. En el fondo sabe que no puede casarse con el señor Edmunds. No puede ser, es así de sencillo.
Sus padres la desheredarán, o al menos amenazarán con hacerlo, y ella no es de las que se arriesgan a eso. Si amara de veras a alguien, dijo, él suavemente, correría cualquier riesgo. Lucky se quedó helada. Había algo en su voz, algo áspero y poderoso. Sintió un escalofrío, se le puso la carne de gallina y se sintió extrañamente incapaz de moverse. Y tenía que preguntárselo, tenía que hacerlo, tenía que saberlo. ¿Lo haría usted? Murmuró. ¿Arriesgarlo todo? Él no se movió, pero sus ojos ardían. Y no vaciló. Todo. Ella entreabrió los labios. ¿Por la sorpresa? ¿Por el asombro? ¿Por otra cosa? ¿Y usted? Preguntó él. Yo. No estoy segura. Sacudió la cabeza y tuvo la extrañísima sensación de que ya no se conocía a sí misma. Porque aquella debería haber sido una pregunta fácil de responder. Lo habría sido, hacía apenas unos días. Habría dicho que no, por supuesto, y que era demasiado práctica para esas bobadas. Sobre todo, habría dicho que, de todos modos, esa clase de amor no existía. Pero algo había cambiado, y no sabía qué. Algo se había transformado dentro de ella, dejándola en precario equilibrio. Insegura. No lo sé, dijo, supongo que depende. ¿De qué? Y su voz se hizo aún más suave, increíblemente suave. Y, sin embargo, Lucky distinguía cada una de sus palabras. De. No lo sabía. ¿Cómo era posible que no supiera de qué dependía? Se sentía perdida y desarraigada y diga. Y entonces afloraron las palabras. Escaparon suavemente de sus labios. Del amor, supongo. Del amor. Sí. Santo cielo. ¿Había tenido alguna vez una conversación como aquella? ¿De veras hablaba la gente de esas cosas? ¿Y había alguna respuesta? ¿O era ella la única persona en el mundo que no lo entendía? Algo le cerró la garganta y de pronto se sintió muy sola en su ignorancia. Él sabía, y Hermione sabía, y los poetas aseguraban que ellos también. Ella parecía ser la única alma perdida, la única persona que no comprendía lo que era el amor, que ni siquiera estaba segura de que existiera, o, si existía, si lo habría para ella. De cómo sea, dijo por fin, porque no se le ocurrió otra cosa, de cómo sea el amor, de lo que sienta. Él la miró a los ojos. ¿Cree usted que hay diferencias? Ella no esperaba otra pregunta. Seguía aturdida por la anterior. En cómo se siente el amor, aclaró él. ¿Cree que puede cambiar según quien lo sienta? Si amara usted a alguien de verdad, profundamente, ¿no cree que eso lo sería? Todo. Lucky no sabía qué decir. Él se volvió y dio unos pasos hacia la ventana. La consumiría, dijo. Como iba a ser de otro modo. L. Uki se quedó mirando su espalda, hipnotizada por la forma en que su chaqueta bien cortada se extendía sobre sus hombros. Era muy extraño, pero no parecía capaz de apartar la mirada del sitio en el que su cabello tocaba el cuello de la chaqueta. Casi dio un respingo cuando él se volvió. No tendría dudas, dijo él en voz baja, con la intensidad de un verdadero creyente, sencillamente lo sabría. Le parecería que es todo cuanto ha soñado, y más aún. Dio un paso hacia ella. Y luego otro. Y entonces dijo, así es, creo, como ha de sentirse el amor. Y en ese momento, Lucky comprendió que no estaba destinada a experimentar aquel sentimiento. Si existía, si el amor existía tal y, como Gregory Bridgerton lo imaginaba, no era para ella. No lograba imaginar tal marea de emociones. Ni podría disfrutarla. Eso lo sabía. No quería sentirse perdida en un torbellino, a merced de algo que escapaba a su control. No quería sufrir. No quería desesperarse. Y si eso significaba que también tenía que renunciar a la dicha y el éxtasis, que así fuera.
Levantó los ojos hacia él, impresionada por la gravedad de aquella revelación. Es excesivo, se oyó decir, sería demasiado. Yo no. No. Él negó con la cabeza lentamente. No tendría elección. Escaparía a su control. Sencillamente. Ocurre. Lucky entreabrió la boca, llena de sorpresa. Eso dijo ella. ¿Quién? Y cuando contestó, la voz de Lucky sonó extrañamente distante, como si sus palabras surgieran directamente de su memoria. Hermione dijo, eso fue lo que dijo Hermione del señor Edmunds. Los labios de Gregory se tensaron por las comisuras. Ah, sí. Lucky asintió despacio, casi con esas mismas palabras. Dijo que, sencillamente, ocurre. En un instante. Eso dijo. Sus palabras sonaban como un eco y, en efecto, eso era cuanto podía hacer, susurrar preguntas inanes, buscando confirmación, con la esperanza de haber oído mal, de que contestara algo completamente distinto. Pero no fue así, desde luego. De hecho, fue peor de lo que esperaba. Ella dijo, estaba en el jardín, eso fue lo que dijo, mirando las rosas, y entonces le vio. Y lo supo. Gregory la miraba fijamente. Sentía un vacío en el pecho y una opresión en la garganta. No era aquello lo que quería oír. Maldición. Aquello era precisamente lo que no quería oír. Ella levantó la mirada y sus ojos, grises en la penumbra de la noche, se encontraron con los suyos de manera extrañamente íntima. Era como si Gregory la conociera, supiera lo que iba a decir y qué expresión tendría su cara cuando lo dijera. Era extraño y aterrador y sobre todo, inquietante, porque aquella no era la honorable señorita Hermione Watson. Era Lady Lucinda Abernathy, una mujer con la que no pensaba pasar el resto de su vida. Una mujer muy amable, muy inteligente y desde luego más que atractiva. Pero Lucky Abernathy no era para él. Y Gregory estuvo a punto de reírse, porque todo habría sido mucho más fácil si le hubiera dado un vuelco el corazón nada más verla a ella. Tal vez estuviera prácticamente prometida, pero no estaba enamorada. De eso Gregory estaba seguro. En cambio, Hermione Watson. ¿Qué dijo? Susurró, a pesar de que temía la respuesta. Lady Lucinda ladeó la cabeza y pareció perpleja. Dijo que ni siquiera le vio la cara. Solo la nuca. Solo la nuca. Y que luego él se volvió y ella creyó oír música, y que solo se le ocurrió pensar. Estoy vencido. Estoy perdida, eso fue lo que me dijo. Le miró, curiosa, con la cabeza todavía ladeada. ¿Se imagina? Perdida. Nada menos. Yo no lo entendía. Pero él sí. Sí lo entendía. Perfectamente. Miró a Lady Lucinda y vio que ella estaba observando su cara. Todavía parecía atónita. Y preocupada. Y un poco desconcertada cuando preguntó. ¿No le parece raro? Sí. Una sola palabra, pero dicha con toda su alma. Pero era raro. Cortaba como un cuchillo. Se suponía que ella no podía sentir aquello por otro. No era así como debían suceder las cosas. Y entonces, como si se hubiera roto un hechizo, Lady Lucinda se volvió y dio unos pasos a la derecha. Miró las estanterías, aunque con aquella luz, no podía distinguir los títulos de los libros, y pasó luego los dedos por sus lomos. Gregory se quedó mirando su mano sin saber por qué. Solo la miraba moverse. De pronto se dio cuenta de que Lady Lucinda era bastante elegante. No se notaba al principio, porque tenía un aspecto demasiado lozano y tradicional. Uno esperaba que la elegancia refulgiera como la seda, brillara y deslumbrara. La elegancia era una orquídea, no una simple margarita. Pero, cuando se movía, Lady Lucinda parecía distinta. Parecía flotar. Sería una buena bailarina. Gregory estaba seguro de ello, aunque no sabía por qué le importaba.
Discúlpeme, dijo ella, volviéndose de repente. ¿Por lo de la señorita Watson? Sí. No era mi intención herir sus sentimientos. No lo ha hecho, repuso él, quizás con demasiada energía. Ah. Ella parpadeó, tal vez sorprendida. Me alegro. No era mi intención. Gregory comprendió que, en efecto, no era su intención. No era de esa clase. Ella entreabrió los labios, pero no habló enseguida. Sus ojos parecieron fijarse más allá del hombro de Gregory, como si buscara atrás las palabras adecuadas. Es solo que... Bueno, cuando ha dicho eso del amor. Comenzó a decir, me ha sonado tan familiar. No alcanzaba a comprenderlo. Yo tampoco, dijo él en voz baja. Ella se quedó callada, sin mirarlo. Tenía los labios fruncidos solo un poco, y de vez en cuando parpadeaba, no con levedad, sino más bien premeditadamente. Gregory comprendió que estaba pensando. Era de esas mujeres que pensaban las cosas, seguramente para exasperación constante del encargado de guiarla en la vida. ¿Qué hará ahora? Preguntó. Respecto a la señorita Watson, ella sintió con un gesto. ¿Qué sugiere usted que haga? No estoy segura, contestó. Puedo hablarle de su parte, si quiere. No. Había algo en aquello que le parecía demasiado infantil. Y empezaba a sentir que era un hombre de verdad, hecho y derecho, listo, para dejar su impronta en el mundo. Entonces puede esperar, añadió ella, encogiéndose un poco de hombros, o puede seguir adelante e intentar conquistarla. Hermione no va a tener ocasión de ver al señor Edmunds al menos hasta dentro de un mes, y creo que, al final, se dará cuenta de que, pero no acabó, y él quería saber, se dará cuenta de que, la urgió. Ella levantó la mirada como si saliera de un sueño. Pues ¿de qué es usted? ¿De qué es usted? Mucho mejor que los demás. No sé por qué no se da cuenta. Para mí es bastante obvio. Viniendo de otra persona, aquella habría sido una afirmación extraña. Demasiado franca, quizá. Tal vez incluso un ofrecimiento. Pero no viniendo de ella. Lady Lucinda carecía de artificio, era la clase de chica en la que uno podía confiar. Como sus hermanas, suponía Gregory, dotada de un fino ingenio y un afilado sentido del humor. Lucky Abernathy jamás inspiraría un poema, pero sería una amiga excelente. Será así, dijo ella con voz suave, pero segura, se dará cuenta. Hermione y usted estarán juntos. Estoy segura de ello. Gregory le miró los labios mientras hablaba. No sabía por qué, pero su forma le intrigaba de pronto, su modo de moverse, cómo formaban las vocales y las consonantes. Eran unos labios corrientes. Nada en ellos había llamado su atención hasta entonces. Pero ahora, en la biblioteca, en penumbra, con solo el suave susurro de sus voces en el aire. Se preguntó cómo sería besarla. Dio un paso atrás. De pronto le acometió una abrumadora sensación de estar cometiendo un error. Deberíamos volver, dijo bruscamente. Un destello de dolor cruzó los ojos de Lady Lucinda. Maldición. Gregory no pretendía que pareciera que estaba ansioso por librarse de ella. Nada de aquello era culpa suya. Simplemente, Gregory estaba cansado. Y se sentía frustrado. Y ella estaba allí. Y la noche era oscura. Y estaban a solas. Y no había sido deseo. No podía ser deseo. Él había estado esperando toda su vida sentir por una mujer lo que había sentido por Hermione Watson. Después de eso, no podía sentir deseo por otra mujer. Ni por Lady Lucinda, ni por ninguna otra. No era nada. Ella no era nada. No, eso era injusto. Claro que era algo. Algo grande, en realidad. Pero no para él.